Bueno, hola a todos y bienvenidos a esta próxima lección sobre la doctrina cristiana. Y nos toca hablar en esta lección sobre la escatología. Y bueno, la realidad es que hay muchos debates, muchas discusiones e incluso argumentos entre los cristianos sobre estas cosas, sobre lo que va a pasar en el futuro, hablando de la segunda venida de Jesús y más hablando del milenio, el juicio final, cómo es el cielo, el infierno, etc. Y bueno, en la teología, el estudio de los últimos tiempos o tiempos finales se llama la escatología. Y cuando escuchas esa palabra, tal vez piensas en el rapto o en la segunda venida de Cristo, y seguramente estos son parte de la escatología. Pero quiero que entendamos que la escatología tiene que ver con mucho más que solamente estas cosas. ¿Cómo pasarán la eternidad los que confíen en Cristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo será? ¿Cuál es nuestra esperanza? Del mismo modo, ¿cómo pasarán la eternidad aquellos que no confíen en Cristo? ¿Cómo será? Eso también es la escatología. Entonces, en esta lección lo que vamos a hablar sobre lo que va a suceder cuando Cristo regrese. Y en la próxima lección vamos a hablar más sobre la muerte, el juicio final, el cielo y el infierno. Y bueno, en el tema de esta lección, lo que uno debe afirmar para ser considerado cristiano es quizás más amplio que con otras doctrinas, ¿no? Cuando hablamos de la Trinidad o de la humanidad y divinidad de Cristo o de la salvación por fe, esas son doctrinas de primer orden que uno puede no puede rechazar y seguir siendo cristiano. No podés negar la Trinidad y decir que sos cristiano. No puede ser. Pero en la escatología hay menos certeza y a lo largo de la historia del cristianismo ha habido cristianos fieles que han tenido diferentes opiniones sobre cómo será la segunda venida de Cristo y otras cosas. Entonces, vamos a terminar nuestro tiempo hablando de verdades que todo cristiano debe afirmar acerca de la escatología, pero también tenemos que reconocer que hay una diversidad de pensamiento sobre detalles específicos. Y eso está bien, ¿no? La Biblia sí es suficiente. Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pero eso no significa que la Biblia responda todas las preguntas que podamos tener. Y esto es cierto cuando estamos hablando de la escatología. Quizás queremos más información. Vamos a ver que incluso los apóstoles tenían preguntas sobre cómo va a ser Jesús. Decinos más sobre los últimos tiempos. Y en verdad Cristo no respondió a estas preguntas. Bueno, vamos a comenzar pensando en el regreso de Cristo. Y como dice Jesús en Juan 14, versículo 3, «Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté,
allí estén ustedes también. Hay otros versículos, pasajes que obviamente hablan de la segunda venida de Cristo en Hechos 1:11, cuando están mirando al cielo después de la asunción de Cristo, dice, varones, Jesús no dice eso, pero los ángeles, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces hay una promesa ya de la segunda venida de Jesús en 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. En Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperen. Y el último pasaje que voy a leer sobre esto es en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces, claramente, en las Escrituras, vemos que Cristo va a volver. No hay duda. Dejan en claro estos versículos que Cristo regresará algún día. Entonces, como cristianos, tenemos que afirmar que Cristo va a volver. También las Escrituras dejan en claro que nadie sabe cuándo será la segunda venida de Cristo. En Marcos capítulo 13, versículo 32, leemos, pero de aquel día o de aquel hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, no sabemos el momento, o sea, cuándo Jesús va a volver. Pero eso no significa que no deba importarnos. Deberíamos tener la actitud que vemos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, que dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, es cierto, no sabemos el momento exacto, pero deberíamos tener este deseo de ver la segunda venida de Cristo. Y es importante afirmar esta verdad que no sabemos el momento, porque hay muchas personas que han afirmado o han dicho que sí saben el momento, han hecho predicciones sobre fechas, pero no sabemos el momento. Al mismo tiempo, la Biblia es clara en que hay ciertas señales que van a suceder antes de su regreso. Vemos algunos en Marcos capítulo 13, que dice así, y estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Entonces, quizás ellos tenían la misma pregunta que nosotros tenemos. ¿Cuándo, Jesús? Y
Y obviamente Jesús no da una respuesta de, bueno, el 15 de noviembre del año 2023, no dice eso, pero sí compartió algunas señales. Y vemos esos en los siguientes versículos, versículo 10. Pero primero el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. ¿Por qué deberíamos compartir el Evangelio? Bueno, primero la Gran Comisión nos dice que tenemos que hacerlo. Obediencia, ¿no? Pero también sabemos que es parte del plan de Dios que antes el regreso de Cristo, el Evangelio va a estar en todos los lados, ¿no? Pero también más adelante Jesús dice otras cosas, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos de Él, eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo creen, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Algunas señales de la segunda venida de Cristo. Pero tenemos que tener cuidado con eso también, porque ni sabemos qué significa falsos cristos. O sí, sabemos que es un falso Cristo, pero no sabemos si es el falso Cristo último, o sea, el falso profeta último, que es la señal de la final. Pero son señales según Jesús. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 a 4, hay otros versículos que hablan de ese momento. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga ¿qué? Esto es importante, la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Bueno, de nuevo vemos algunas señales que van a pasar, cosas que van a pasar antes del regreso de Cristo. Ahora, estas cosas o estas señales no se ofrecen como un desánimo. O sea, bueno, no hemos visto estas cosas, así que Cristo no puede volver en este momento. Más bien tenían la intención de aumentar nuestra expectativa por el regreso de Cristo. De hecho, en Lucas capítulo 21, versículo 22, me encanta lo que dice, cuando estas cosas empiezan a suceder,
¿qué debería ser nuestra respuesta? Dice, levántense y alcen la cabeza porque se acerca su redención. Entonces, estas cosas son para aumentar nuestra expectativa por el regreso de Cristo. Entonces, en un sentido, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿han ocurrido estos signos, estas señales? Y si no han pasado, ¿realmente podemos esperar que Cristo va a regresar en cualquier momento? Bueno, en mi opinión es improbable, pero posible, que todas las señales se hayan cumplido y que Cristo pueda regresar en cualquier momento. Tal vez hay más cosas que deben cumplirse antes de que Cristo regrese, pero el punto es que no sabemos. Por lo tanto, debemos estar listos para el regreso de Cristo, esperando que Él regrese. Y la realidad es que los primeros cristianos vivían de esa manera, esperando que Cristo regresaría durante su vida, en cualquier momento. Y debemos nosotros estar preparados, incluso si no estamos seguros de que se hayan cumplido todas estas señales. Wayne Grudem, el teólogo, dice que es como usar el cinturón de seguridad en el carro, en el auto. Usamos el cinturón, o deberíamos usarlo, ¿no? Usamos el cinturón no porque pensemos que, bueno, en este viaje vamos a tener un choque grave, un accidente grave. No, el punto es que no sabemos cuándo podría ocurrir tal evento. Así que queremos estar listos, queremos tener este cinturón de seguridad. Y así debe ser con el regreso de Cristo. No sabemos cuándo va a pasar. Así que deberíamos estar listos en todo momento. Y la Biblia habla una y otra vez de la necesidad de estar preparados en cualquier momento. Entonces sabemos que Cristo va a volver y sabemos que deberíamos estar listos. Ahora queremos hablar de los eventos de la segunda venida de Cristo. Y la verdad es que la mayor parte de la discusión de la escatología se centra en el regreso de Cristo en relación con lo que se llama el milenio. Y esto viene de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 a 8. Y probablemente voy a leer 1 a 4. Y habla de este milenio, ¿no? Dice así: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta se cumplieron los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, la primera cosa que tenemos que reconocer es que esto es de Apocalipsis. Y ya se dan cuenta de que Apocalipsis es diferente, ¿no? Usa un lenguaje diferente. Está hablando de un dragón, una serpiente antigua y, bueno, nos dice que es el diablo y Satanás. Pero mi punto es que Apocalipsis usa palabras
apocalípticas, obviamente, apocalipsis, ¿no? Así que esto complica el deseo de entenderlo bien. Pero de todos modos entendemos que habla de un tiempo de 1000 años donde Satanás está atado y no puede engañar a las naciones hasta que se cumplieran estos 1000 años, ¿no? Y la verdad es que es algo frustrante porque este es el único lugar en las Escrituras donde se menciona el milenio o este tiempo de 1000 años. Pero es quizás la cosa más importante en este debate sobre la escatología. Y hay varias opiniones de lo que significa este pasaje o lo que va a pasar en estos 1000 años, cuándo van a pasar estos 1000 años. Y las diferencias son eso. Si los 1000 años son literales o no, o sea, 1000 años literalmente o no, porque 1000 en las Escrituras a menudo es proverbial solo por un largo periodo de tiempo, ¿no? Hay muchos ejemplos de eso, pero comparto uno en Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Y el punto es que el tiempo en la mente de Dios es diferente que nuestro tiempo, porque sabemos, porque ya estudiamos la doctrina de Dios, que Dios existe afuera de tiempo. Así que cuando leemos, especialmente en un libro como Apocalipsis, que es altamente simbólica, tenemos que darnos cuenta que quizás 1000 años no es 1000 años. Pero bueno, esto es el debate, ¿no? También hay diferencias si Cristo va a regresar antes, después o en algún momento intermedio de estos 1000 años. Entonces, vamos a ver tres, puntos de vista principales sobre las últimas cosas. Y la primera se llama el premilenialismo. Y en general la idea es Cristo regresa antes del milenio. Pre significa antes, entonces premilenialismo. Ellos que creen que Cristo va a regresar antes de estos 1000 años que acabamos de leer en Apocalipsis. Bueno, antes de hablar más sobre este punto de vista, quiero aclarar que en una lección solamente no podemos exhaustar todo lo que hay que saber sobre premilenialismo y los otros puntos de vista. Así que solamente estoy dando una base, algunas cosas básicas sobre estos puntos de vista. Hay mucho más para decir, pero la idea es que tenemos una idea, una estructura sobre la escatología y estos puntos de vista principales, digamos. Así que dentro del premilenialismo hay dos campos principales y los dos creen que este milenio es futuro y comienza después de que Cristo regrese. Y el primero es el premilenialismo histórico. Y la verdad es que este punto de vista está sostenido por muchos de los padres de la Iglesia. Y creen que al final de este tiempo, al final de esta era, Cristo vendrá y resucitará a los creyentes
para estar con Él para siempre. Luego Él va a reinar en la tierra por 1000 años, y algunos en este campo de premilenialismo histórico creen que son 1000 años literales, otros no. Creen que Satanás durante estos 1000 años será atado y que al final de este periodo de tiempo Satanás será azotado y va a hacer que algunos en la tierra se rebelen contra Cristo. Pero Cristo tendrá la victoria, resucitará a los muertos para enfrentar el juicio final. Luego vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto es el premilenialismo histórico. Pero también hay otro campo, digamos, en el premilenialismo, que es el premilenialismo dispensacional. Y esto es una creencia más nueva, viene del siglo XIX, y ellos creen que, bueno, en realidad Jesús va a volver o regresar 2 veces más. Primero, va a volver secretamente en un rapto donde los creyentes son llevados, solamente los creyentes, y es un secreto, ¿no? Y hay que aclarar que todos, en un sentido, todos los cristianos creen en un rapto. Pero solo este punto de vista, ese premilenialismo dispensacional, lo ve como un evento separado que es invisible y secreto. O sea, todos nosotros deberíamos creer en lo que, lo que dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Bueno, todos, por lo menos deberíamos creer en este momento, en este rapto, esta segunda venida de Cristo. Pero lo que estoy diciendo es que para los que creen en este premilenialismo dispensacional, dicen que esto es otro evento. Esto es primero, pero hay otro, y vamos a llegar a esto. Entonces, después de este rapto secreto, viene un periodo de 7 años de dominio de Satanás que empeora cada vez más. Y esto se basa en el libro de Daniel, si han leído Daniel. Y este periodo se llama la Gran Tribulación, ¿no? Son 7 años. Y la mayoría cree que Cristo viene antes para llevar a los creyentes, pero algunos piensan que Jesús no viene hasta la mitad de esta Gran Tribulación o después, pero la mayoría dice que Cristo viene antes. Es decir, que los creyentes no tienen que pasar por estos 7 años de gran tribulación. Y después de la tribulación, entonces Cristo vuelve otra vez, que sería el segundo o realmente la tercera venida. Y entonces en el rapto Cristo viene por los creyentes, pero en el tercero es una venida visible y Él viene con los creyentes. Y Cristo y los creyentes reinarán sobre la tierra por 1000 años. Y luego hay otra apostasía cuando se suelta a Satanás. Luego el juicio final, el cielo y el infierno. De nuevo, hay más que podríamos decir acerca de estas creencias sobre el premilenialismo, sobre el dispensacionalismo. Pero
esto por lo menos les da una base, ¿no? Bueno, la segunda punto de vista, digamos, que vamos a ver es el postmilenialismo. Y post significa después. Entonces ellos creen que Cristo regresará después del milenio, después de estos 1000 años que vemos en Apocalipsis 20. Y dicen que a medida que la iglesia crezca y los cristianos tengan influencia sobre la sociedad, las cosas mejorarán cada vez más, la sociedad operará de acuerdo con los estándares de Dios y con el tiempo habrá en la tierra un período de paz y justicia llamado la Edad del Milenio. Entonces, por ellos, estos 1000 años no son 1000 años literales, no es literal. Entonces, ahora podríamos estar en el final o estamos en el milenio, según ellos, y Cristo regresará, o puede que aún no estemos en el milenio, pero de todos modos, al final, Cristo va a volver. Y no creen que Cristo va a reinar literalmente sobre la tierra durante este tiempo, pero los cristianos van a tener una gran influencia para que Cristo reine a través de ellos. Y Satanás está atado hasta el final cuando está liberado por un corto tiempo. Y nuevamente, al final de este tiempo, desde el milenio, aunque no son 1000 años, pero después de este tiempo, Cristo regresará, la resurrección de creyentes y incrédulos va a pasar, el juicio final, cielo y infierno, ¿no? Entonces, creen que Cristo va a volver después del milenio, que Cristo va a reinar durante el milenio, pero más por la iglesia que va a crecer, tener más influencia en el mundo. Y ellos creen que los cristianos continuarán ganando influencia e incluso dominio hasta que Cristo regrese. Sigue la persecución, pero la influencia está creciendo, según ellos, ¿no? De nuevo, hay mucho más que podríamos decir, pero el punto principal es que creen que Cristo va a volver después del milenio, y para ellos, o la mayoría, el milenio no son 1000 años literales. Bueno, un tercero punto de vista es el amilenialismo. Y ellos creen que el milenio es ahora y cuando termine, Cristo regresará, ¿no? Entonces, el milenio es ahora. ¿Cómo puede ser? Bueno, el milenio es el periodo entre la ascensión de Cristo, ¿no? Cuando los apóstoles lo ven ascendiendo al cielo. Entonces, el milenio comienza ahí y va hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, obviamente, para los que creen en el amilenialismo, no son 1000 años literales, ¿no? Y entonces la resurrección de Cristo marcó el comienzo de un nuevo periodo en la historia del mundo. Jesús, por su muerte y su resurrección, venció a Satanás, el pecado y la muerte. Y muchos amilenialistas hablan de un ya y un todavía no. Que es decir que muchos de los resultados de la victoria de Cristo ya vemos,
y otros todavía no. ¿Ya? Todavía no. Entonces, escuchamos esto mucho dentro de los amillennialistas. Y tal vez el mayor argumento en contra de esta posición, este punto de vista, es que si este es el milenio ahora, si estamos viviendo en el milenio, eso significa que Satanás está atado. Pero les pregunto, ¿les parece que Satanás está atado en este momento? Y la respuesta sería, por supuesto, que es cierto que su poder se ha debilitado a causa de Cristo. Es decir, que después de la muerte y la resurrección de Cristo, Satanás tiene mucho menos poder en este mundo. En Mateo 12, 28 y 29, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. O, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. Entonces Jesús, en estos versículos, habla de forma en que Él es el que entra en la casa de un hombre fuerte, Satanás, y lo ata, ¿no? En Lucas 18, y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto es Jesús hablando. Entonces, los amillennialistas no dicen que Satanás no tiene ningún poder o no tiene influencia, pero ya no tiene poder para engañar a las naciones como leemos en Apocalipsis. Y sabemos eso porque el Evangelio está en todo el mundo. Podemos ver todas las naciones del mundo, y estoy hablando de países, ¿no? Y hay cristianos en todos los países del mundo. Bueno, si comenzamos a hablar de idiomas y tribus y aldeas, bueno, hay trabajo para hacer. Pero mi punto es que el Evangelio ya está en el mundo, ya está en todas las partes del mundo. Entonces parece que Satanás no tiene en ese momento el poder para engañar a las naciones. Antes de Cristo, los creyentes en el único Dios verdadero se limitaban básicamente a Israel, mientras que todas las demás naciones seguían a sus ídolos. Pero ahora la Gran Comisión está en efecto. Hechos 1:8 está en efecto. Y el Evangelio se ha extendido a personas en todas las naciones. Y esto va a seguir hasta el último día, cuando haya creyentes de todo lengua, tribu y nación. Y dice en Mateo 24:14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con eso eso no quiere decir que no haya sufrimiento en este periodo, pero el énfasis es que el triunfo de Dios es espiritual y no físico. A diferencia de los postmilenialistas, los amilenialistas no llevan la misma esperanza de que los cristianos tengan cada vez más influencia en la sociedad.
Pero bueno, creen que hacia el final del milenio Satanás será soltado y volverá a tener algún poder sobre las naciones, pero finalmente será derrotado por Cristo a su regreso. Habrá una resurrección de todos, luego el juicio final, el cielo y infierno. Bueno, hermanos, una vez más, yo podría decir más, pero de nuevo esto nos da una base. Entonces, algunas cosas que sabemos, que tenemos que afirmar. Sabemos que Cristo va a volver. Él volverá. Y puede ser en cualquier momento. Todos los cristianos fieles creen que Cristo va a volver. Y también sabemos que todas las personas enfrentarán el juicio. Entonces, tenemos que estar listos. Esto sabemos. Y estudiar los últimos tiempos, la escatología, no pretende ser simplemente un ejercicio intelectual o uno en el que nos infandamos y discutimos estas cosas. Es importante sin duda, pero solo en la medida en que impacta nuestras vidas diarias ahora. Entonces, si no podemos saber exactamente cuándo y a veces cómo sucederán estas cosas, ¿por qué las escrituras dicen lo que dicen? Y yo creo que es para que reordenemos nuestras vidas en respuesta a la segunda venida de Jesús. Y hay un teólogo, se llama John Frame, que enumera algunas cosas o maneras en que estas verdades, que Cristo va a volver, debería impactar, cambiar nuestras vidas, ¿no? Y dice así, primero, que la venida de Cristo debería reordenar nuestras prioridades. Dice en 2 Pedro 3, 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? El punto es que la tierra actual será destruida y reemplazada. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Si esto es verdad, ¿cómo debemos vivir? Como personas que no se preocupen mucho por las cosas materiales, pero invierten en el reino eterno de Dios. Y no es que las cosas materiales sean malas necesariamente, pero deben usarse para propósitos eternos. John Piper cita a menudo un hombre se llama C.T. Studd, que dice, solo una vida pronto pasará, solo lo que se haga por Cristo perdurará, ¿no? Entonces tenemos que invertir nuestras vidas en las cosas eternas, ¿no? Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, vamos a reordenar nuestras prioridades. Segundo, si estamos ansiosos por el regreso de Cristo, debemos estar purificándonos. Es como dice este mismo pasaje en segunda Pedro, ¿no? Debemos vivir vidas de santidad, de piedad,
Saber que Cristo regresará debe recordarnos vivir vidas tan puras como podamos mientras esperamos nuestro tiempo con Cristo eterno, donde seremos completamente purificados. Como dice en 1 Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos ¿qué? ¿Cómo? Semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Número 3. La verdad que Cristo va a volver es un estímulo en este mundo. Lo que hacemos por el Señor no es en vano, como dice en 1 Corintios 15. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Cristo va a volver. Puede haber momentos difíciles, pero al final este mundo será destruido y solo quedarán las cosas eternas. Así que sigan adelante en la obra del Señor. 4. Esta doctrina de la segunda venida de Jesús es importante porque no sabemos, entonces debemos estar preparados. Cuando Él venga, nos encontrará ocupados en hacer lo que al final ordenó o no. ¿Y qué fue que nos ordenó al final? Ir y hacer discípulos. Entonces, una manera para estar preparado para la segunda venida de Cristo es ir y hacer discípulos. Y 5. Sabemos que nos espera una gran recompensa. ¿Qué recompensa? La eternidad con Cristo. ¡Qué gloriosa verdad! Y eso debería motivarnos a hacer buenas obras ahora, porque nos espera una gran recompensa pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Entonces, el propósito de la Biblia al hablar sobre los últimos tiempos es que busquemos la santidad en preparación para el regreso de Cristo y que tengamos confianza en el Dios que al final gana y hace que todas las cosas sean nuevas y justas.